El día de hoy se llama el 10 de Shvat, Yud Shevat. El mes de Shvat es el nombre de un mes dentro del calendario judío, y el día de hoy es el número 10 de este mes. Es el día que en 1950 falleció el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson de bendita memoria, y es el día que un año después, 1951, nuestro Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, asumió el liderazgo del movimiento Chabad. Entonces es un día de conexión, es un día especial en el cual uno piensa cómo cumplo yo las enseñanzas del Rebbe, cómo me vinculo yo con el Rebbe. De hecho, interesante, la idea de un Rebbe, la palabra Rebbe en hebreo se escribe con 3 letras, Reish, Beis, Yud. La Reish representa Rosh, ahora explico, Beis es Bnei y Yud es Israel, Rosh Bnei Israel. El Rebbe es la cabeza del pueblo de Israel. Eso es lo que es un Rebbe. Así como la cabeza dirige el resto del cuerpo, de la misma manera el Rebbe es como la cabeza del pueblo de Israel, que nos enseña cuál es nuestro camino, nos guía en cuál es nuestro camino para servir a Dios. Y es interesante mencionar que el Rebbe se dedicó horas y horas y horas a enseñar no solamente para judíos, sino para no judíos también. ¿Cuál es el mensaje del judaísmo para no judíos? Para que también ellos tengan una guía que los conduzca a Dios, directamente a Él. Así que bueno, Yud Shvat entonces, el 10 de Shvat, es un día de vuelta, de reconexión, de conexión, de estudio sobre las enseñanzas del Rebbe anterior, cómo entregó su vida por el judaísmo, cómo sostuvo el judaísmo en la Rusia comunista, luego se mudó a Estados Unidos y cómo empezó, digamos, la difusión amplia y gigante del judaísmo a partir del Rebbe anterior y luego continuó y se amplió increíblemente más con nuestro Rebbe. Se acostumbra en el día del 10 de Shvat, en el día de hoy, a estudiar un discurso hasídico, que es muy largo para estudiarlo todo ahora, por supuesto, pero por lo menos estudiar algunas ideas, algunos puntos que nos pueden ayudar en nuestro servicio a Dios. Este discurso hasídico, técnicamente hablando, lo escribió el Rebbe anterior en 1933, porque en los últimos años de su vida, del Rebbe anterior, que falleció en 1950, como dije antes, estaba muy enfermo, no podía hablar, balbuceaba, y era muy difícil entender lo que decía, solamente muy pocas personas entendían lo que él decía, no se podía mover, entonces no podía escribir tampoco, estaba muy enfermo. Y le indicaba a su yerno, que luego fue el próximo Rebbe, nuestro Rebbe, qué discurso hasídico imprimir para determinadas fechas. Y él mandó, el Rebbe anterior mandó a imprimir justamente el discurso hasídico que nosotros vamos a estudiar una parte, para el 10 de Shvat, el día de su fallecimiento. El Rebbe nuestro Rebbe tomó este discurso hasídico como una especie de testamento, porque su suegro lo dejó para estudiar justamente en el día en que él iba a fallecer. Así que lo tomó como una especie de testamento. Y esto es justamente lo que vamos a hacer, estudiar por lo menos algunas porciones, algunas ideas de este discurso hasídico. El nombre del discurso hasídico en general, cada discurso hasídico tiene un nombre que es la línea, digamos, con la que empieza. Y ese es el nombre del discurso. Este se llama Bosi Legani, vine a mi jardín. Parte de un versículo de Shira Shirim, de Cantar de los Cantares, que es un texto muy interesante en sí mismo, la relación entre el pueblo de Israel y Dios, Dios y el pueblo de Israel, que en ese texto, el Cantar de los Cantares, se habla muchísimo de, parece, una relación entre un hombre y una mujer, pero en realidad es entre Dios y el pueblo de Israel. Y Dios es el novio, por así decir, y el pueblo de Israel somos la novia. Y el novio le dice a la novia, he venido a mi jardín. Vos y Legani, he venido a mi jardín, mi hermana, mi novia. Hermana no significa literalmente hermana, sino que expresando amor fraternal, digamos. He venido a mi jardín. ¿Qué significa que Dios dice, he venido a mi jardín? Nuestros sabios explican en el Midrash que hubo 7 generaciones de pecados que básicamente echaron a Dios de la tierra. ¿Qué significa echarlo a Dios de la tierra? Se ocultó su presencia. No es que lo podamos echar, porque todo depende de Dios y Dios está en todos lados. No existe un lugar vacío de Dios, pero existen lugares donde está oculto. No lo percibimos. Entonces, esto es lo que quiere decir echar a Dios de la tierra. Él está oculto.
La cuestión es que 7 generaciones de pecados, el de Caín, por ejemplo, que mató a su hermano, el de Enosh, que empezó la idolatría, el diluvio, la gente del diluvio, que eran perversos y ladrones, pervertidos, montones de cuestiones, diferentes 7 generaciones diferentes de pecados que hicieron que se oculte profundamente la presencia de Dios. Luego, con el pasar del tiempo, vinieron 7 generaciones de tzadikim, de justos, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos, etcétera, hasta Moshe Rabbeinu, hasta Moshe, que recibió la Torá en el monte Sinai. Moshe es el que se ocupó de, luego de 7 generaciones de, entre comillas, echarlo a Dios de la tierra, y luego de otras 6, a propósito, digo, 6 generaciones que hicieron volver, revelaron cada una un poquito más de la presencia de Dios en este mundo. Moshe Rabbeinu es el que trajo a Dios al mundo, literalmente, que se revele la presencia de Dios físicamente en este mundo. ¿Cómo lo hizo? Porque Moshe Rabbeinu construyó el Mishkan, el tabernáculo, en donde la persona entraba en el tabernáculo y se sentía y se veía la presencia de Dios, literalmente. Porque las personas ofrendaban, los koyanim, los sacerdotes en el templo ofrendaban un sacrificio y caía un fuego del cielo, consumía el sacrificio, se lo llevaba, se veía la presencia de Dios en ese lugar. Cuando Moshe construye efectivamente el Mishkan, el tabernáculo, este templo móvil, acompañó al pueblo de Israel por el desierto, ahí es donde Dios dice, he venido a mi jardín. Oh, volví a mi lugar. El lugar que era realmente mío desde el comienzo, donde yo siempre quise estar. Porque cuando vemos el comienzo de la creación, Dios estaba en el Gan Eden, en el paraíso, junto con el hombre, junto con la mujer, charlaban entre ellos, etc. Y luego, de vuelta, lo fuimos echando, lo fuimos ocultando, al punto tal que la gente se olvidó de Dios completamente. Así explica el Rambam también en sus leyes de idolatría. Luego hasta que apareció Abraham, y es el que volvió a difundir la existencia de un Dios, etc. La cuestión es que Dios, en el momento de la construcción de Mishkan, dice, he vuelto a mi jardín, a mi lugar donde yo siempre quise estar, porque todo el objetivo de la creación es que Dios desea tener una morada para Él en este mundo, aquí abajo. Él quiere estar acá con nosotros y que esa morada la hagamos nosotros con nuestro servicio a Dios, que lo trabajemos, como es sabido, que cuando una persona tiene algo sin haberlo trabajado, no lo aprecia. ¿Y en qué consiste esta cuestión de hacer un templo? Porque dijimos que Moshe hizo el tabernáculo, qué lindo, pero esto fue hace 3000 y pico de años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Para entender esto, primero una pequeña introducción. Cada asunto, sin excepción, cada asunto en la Toira, se aplique o no en la práctica para nuestra vida cotidiana, tiene una enseñanza en el servicio a Dios. Quiere decir que de todo lo que la persona, incluso el Baal Shem Tov decía, el fundador del movimiento hasídico decía, de todo lo que de una persona, todo aquello que una persona ve o escucha, tiene que aprender una enseñanza en el servicio a Dios. No existen casualidades en el mundo. Si uno se ve enfrentado a una situación determinada, sea cual fuere, tiene que sacar algo de ahí, tiene que aprender algo de ahí. En nuestro caso, en la Toira, en Payas Truma, Payas Tetzave, Payak, el Pekude, se explica sobre el Mishkan, sobre el tabernáculo. Y acabamos de estudiar que nuestros sabios dicen que cuando Moshe construye esta séptima generación, que es la de Moshe, luego de otras 6 generaciones que hicieron un trabajo de revelarlo a Dios cada vez un poquito más, pero la séptima generación es la de Moshe, él construye el Mishkan, en ese momento Dios dice, he venido a mi jardín, vos y Legani, acá estoy, este era mi lugar desde el comienzo. Siendo así, lo que tenemos que pensar es, momentito, ¿y nosotros quiénes somos? Séptima, desde Moshe Rabbeinu hasta el día de hoy ya pasaron tantas generaciones. Entonces el Rebbe explica, basado en el discurso hasídico que estamos por lo menos estudiando algunas ideas, el Rebbe explica que nosotros, la nuestra, es la séptima generación desde el comienzo del hasidismo Chabad. Primero vino el Alter Rebbe, que es el que fundó el movimiento Chabad, después su hijo, el Mittler Rebbe, después así fueron pasando su yerno, el Tzemach Tzedek, fueron pasando los diferentes Rebbeim, y nuestro Rebbe fue el séptimo justamente de esta cadena de Rebbeim, de Rebes. Entonces el Rebbe asumió que así como Moshe en su momento en la construcción de Mishkan, él fue el que trajo la presencia de Dios aquí abajo, al punto tal que Dios dijo, Baruch Hashem, volví a mi jardín. De la misma manera nosotros, cada uno de nosotros, somos ese Moshe
que debemos traer la presencia de Dios aquí abajo. Esa es nuestra misión. Cada generación tiene una misión determinada. Nuestra misión es, por así decir, terminar el trabajo que empezaron los otros. Dicho de otra manera, nuestro trabajo es traer al Moshiach. Y uno se podría preguntar, ¿pero quién soy yo? ¿Qué soy yo? Y más aún, ¿quién soy yo y qué soy yo en comparación a los gigantes que hubo en generaciones anteriores? Al Rambam, a Rashi, a los autores de la Gemara, del Talmud, a Moshe Rabbeinu. ¿Quién soy yo? ¿Qué quieren de mí? Si ellos no trajeron a Moshiach, ¿yo? ¿Qué voy a hacer yo? Entonces el Rebbe explicaba sobre esto que nosotros somos como enanos parados a los hombres de gigantes. A pesar de que el gigante es un gigante, valga la redundancia, y puede llegar muy lejos, es muy lindo, pero el enano a los hombros del gigante puede llegar incluso más lejos que el gigante. Nosotros somos la séptima generación y estamos parados en los hombros de estos gigantes de la Toira que escribieron libros, que hicieron cosas fantásticas, pero no trajeron a Moshiach. Nosotros, a pesar de que somos enanos en comparación a ellos, sin embargo, es nuestra misión y es nuestro trabajo traer al Moshiach. Esto es nuestra función. Y debemos saber que cada uno de nosotros tenemos un trabajo individual en este asunto colectivo, por así decir, de traer al Moshiach. O sea, hay un asunto general que el Moshiach venga para todos. Hay un asunto general que el Moshiach venga para todos. Pero en realidad, para que eso ocurra, cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo particular con nosotros mismos en nuestro propio interior para que colectivamente Moshiach llegue para todos. Si dijimos que Moshe Rabbeinu trajo el Mishkan, este tabernáculo, trajo a Dios, perdón, a la tierra, a través de construir el tabernáculo, eso quise decir, entonces nosotros tenemos que construir el tabernáculo, de manera tal de traer a Dios a la tierra. Bueno, pero ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Para entender esto, nuestros sabios tienen una pregunta interesante y una respuesta aún más interesante sobre un versículo en particular en Parshas Truma, donde se define cómo es el tabernáculo, cómo era. Y el versículo es, en hebreo, ahora lo traduzco, hagan un templo para mí en singular y residiré dentro de ellos, en plural. Pero como si es un templo, ¿por qué ellos? ¿Por qué la frase empieza en singular y termina en plural? Y la explicación de nuestros sabios es que en realidad cada uno de nosotros, cada ser humano debe hacer de sí mismo un templo. Nosotros somos el templo. Pero nosotros no es algo colectivo. El grupo de... No, el grupo nada. Usted, yo, ella, todos. No hay persona de quien Dios no espere que se transforme a sí misma en un templo. Un templo para Dios, en donde resida la presencia de Dios. La fórmula, entre comillas, digo a propósito medio burlón, la fórmula mágica es Torah y Mitzvot. Al final es siempre la misma fórmula. Pero hoy vamos a estudiar por lo menos dos asuntos muy puntuales que el Rebbe anterior trae en su discurso hasídico, justamente que estamos estudiando, que vemos que existió en el tabernáculo que Moshe Rabbeinu construyó y, como sabemos muy bien, la Torá no es un libro de historias, nada más, y la Torá tampoco es un libro de arquitectura, ni de arte, ni nada por el estilo, para decirnos cómo era construido el Mishkan, la madera acá, el oro por allá. Uno podría incluso decir a mí que me importa, pero la importancia de eso es la enseñanza en el servicio a Dios. No tanto la arquitectura, digamos, de la cosa, o el arte de la cosa, sino, bueno, y a ver qué extraigo yo de esto para mi día a día cotidiano. Muy bien. El Rebbe explica esto, de vuelta, basado en la idea de que cada uno de nosotros tenemos que ser un Mishkan, un tabernáculo. El Rebbe explica esto de dos formas. Forma número uno, una de las principales cuestiones que se hacían en el templo, en el Mishkan, en el tabernáculo, eran las ofrendas. Korbanos, así se dice en hebreo, korban, ofrendas. Y nuestros sabios explican que el verbo que se usa en hebreo para decir ofrendar es lehakriv. Así se dice lehakriv. Esa palabra, lehakriv, está directamente relacionada, cada palabra en hebreo tiene una raíz de 2, 3 letras, está directamente relacionada con la palabra karoiv. Karoiv quiere decir cerca. En base a esta comparación del verbo ofrendar, lehakriv, con la palabra karov, cuando
La Toira expresa las leyes sobre cómo se hace una ofrenda al comienzo del tercer libro de la Torá, el libro de Vaikra, en la Parshas Vaikra, Parshas Vaikra, Tzav, Shmini. Cuando la Toira explica estas leyes, lo primero que la Toira dice: una persona cuando quiera ofrendar de ustedes, así es el versículo, una persona cuando quiera ofrendar de ustedes una ofrenda, un sacrificio para Dios, de los animales, del ganado bovino, perdón, vacas, bovino, y luego el ganado ovino, han de ofrecer su sacrificio. Así es el versículo. Y el Alter Rebbe, justamente, el fundador del movimiento Chabad, se pregunta, y el Rebbe anterior lo copia, digamos, en su discurso, el Alter Rebbe se pregunta, hay una palabra, una expresión fuera de lugar en este versículo. El versículo debería decir, una persona de ustedes cuando ofrezca. Pero el versículo dice, una persona cuando ofrezca de ustedes. Está al revés, como que suena raro. En hebreo, de ustedes es una sola palabra, mikem. En castellano son dos, de ustedes, pero en hebreo es una sola palabra, mikem. Surge entonces que evidentemente la Torá nos está diciendo algo más profundo que solamente expresar las leyes de cómo se hacen las ofrendas, qué tipo de animales, en qué momento, etc. No, la Torá está diciendo algo más. ¿Qué está diciendo la Torá? La Torá, como explica el Alter Rebbe, el fundador de Chabad, la Torá nos está diciendo que cuando una persona se quiera acercar a Dios, de vuelta, ofrendar es la misma palabra, por así decir, que acercar. Cuando una persona quiere acercarse a Dios, ¿cómo haces para acercarte a Dios? Entonces, tenés que ofrendarte a vos mismo, Mikem, vos. De ustedes, tenés que acercarte a Dios. Para acercarte a Dios, tenés que ofrendarte a vos mismo a Dios. ¿Qué tenés que ofrendar de vos mismo? Tenés que ofrendar tu alma animal. ¿Qué significa el alma animal? Muy en resumen, la idea del alma animal es, todos los seres humanos, sin excepción, tenemos características de de los otros tipos de criaturas que hay en el mundo. Existen piedras, objetos inanimados, existen plantas, existen animales, existen seres humanos. Entonces existe el concepto piedras, objetos inanimados dentro del ser humano, por ejemplo, las palabras. Pero es más profundo y yo no quiero irme por las ramas, por así decir, pero existe el concepto piedras dentro del ser humano, el concepto planta del ser humano, crecemos, las emociones también son como las plantas del ser humano, existe el concepto animal en el ser humano, nos movemos, el intelecto se mueve para un lugar a otro, y existe el concepto del ser humano dentro del ser humano, que es la esencia del alma. Pero la cuestión es que nosotros debemos ofrendar a Dios nuestras características animalísticas. Entonces, decimos que hay un Mishkan, un tabernáculo. Moishe Rabbeinu construye un tabernáculo. Buenísimo, perfecto. A través de que Moishe construyó este tabernáculo, Dios residió en la tierra, volvió a su jardín de donde lo habían echado. Buenísimo. Y decimos que esto tiene una expresión en nuestro servicio a Dios, dentro nuestro interior. ¿Cuál es esa expresión? Punto número 1. Korbanos, ofrendas. Korbanot, ofrendas. Ok. ¿Cómo era una ofrenda? Aquí había que ofrendar animalitos en el altar y se quemaban todo muy lindo, todo muy bien. ¿Qué me enseña eso a mí? Señor, usted es la ofrenda. Cada uno de nosotros, para hacer de nosotros mismos un templo, tenemos que ofrendarnos a Dios. Pero nosotros mismos nos ofrendamos a Dios. ¿Qué es lo que ofrendamos a Dios? Nuestras características animalísticas. ¿Cómo funciona un animal? Un animal funciona de manera tal que tiene pasiones, es emocional, le gustan cosas y solamente hace lo que le gusta y lo que le interesa. Y lo que no le interesa se da media vuelta y se va. Si uno le da a un perro comida que no le gusta, el perro huele un poquito y se va por otro lado. Prefiere pasar hambre que comer comida que no le gusta. ¿Por qué? Porque de vuelta los animales funcionan muy en forma emocional, no racional, no piensan, no tiene tanto cerebro, sino que es más emociones. De hecho, en particular, un perro, en hebreo se dice Kelev. Así se dice perro en hebreo, Kelev. Y nuestros sabios en la mística judía comparan esta palabra con otras dos palabras, kulo y leiv, todo corazón. Un perro es todo corazón. Eso es lo que es un perro, no tiene mucho cerebro. Es Kelev, kulo y leiv, todo corazón. Vemos de acá que existe en nuestro interior una expresión animalística, el deseo, las pasiones, la calentura por las cosas del mundo. Cosas quiero decir, cosas mundanas, cosas ordinarias. Llámese con el nombre que uno lo quiera llamar.
Se puede llamar fútbol, se puede llamar mujeres, se puede llamar alcohol, se puede llamar comida, se puede llamar dormir, se puede llamar trabajar. Hay gente que no puede parar de trabajar. Todo esto son las pasiones, entre comillas, animalísticas que uno tiene. Porque son pasiones que están directamente relacionadas con el mundo material, con lo, entre comillas, animalístico, con lo mismo que hacen los animales al final. Comer, dormir y reproducirse, etc. Esto es lo que nosotros tenemos que ofrendar a Dios. En otras palabras, consumirlo, por así decir, en el fuego de Dios. ¿Qué pasaba cuando se hacía una ofrenda efectivamente en el templo? Se ponían sobre el fuego que estaba sobre el altar el animal, muerto ya, por supuesto, el animal, y bajaba un fuego del cielo y consumía ese animal. Esto representa que tenemos que enseñarle a nuestro animal a dejar la calentura por comer, dormir, reproducirse, etcétera, y cambiar esa calentura por Dios. Calentura por Dios. Que me guste estudiar Toira, que me guste cumplir las mitzvahs, que lo haga con entusiasmo, con fuerza, con diligencia, que no me quede dormido, no, yo estoy cansado, no voy a ir a la sinagoga. ¿Cómo es cansado? Movete, vamos, vamos. Esta calentura, de vuelta, que es natural, que todos tenemos por cosas de este mundo, porque son satisfacciones rápidas, sencillas, comida, bebida, etc. Esto hay que cambiarlo por satisfacción en Dios. Esa es nuestra ofrenda hacia Dios. Entonces, volvemos. Cada uno de nosotros tenemos que ser un templo. En el templo, uno de los trabajos que había ahí era ofrendas. Ok, perfecto, ofrendas en el templo. ¿Qué es lo que hay que ofrendar a Dios? Yo. Yo mismo me tengo que ofrendar a Dios. ¿Qué es lo que tengo que ofrendar a Dios de mí mismo? Así como en el templo había una ofrenda de animales, yo tengo que ofrendar mi propio animal a Dios. Y uno tiene que saber que esto es algo factible, es algo posible, que está al alcance de cada uno de nosotros. Oh, pero mis pasiones son muy fuertes, yo soy una persona muy apasionada, que me gusta de todo. Momentito, si Dios te puso aquí abajo en este mundo y Dios te dio una misión de ofrendarte a ti mismo, a Dios, a Él, es porque te dio las fuerzas para hacerlo. Es porque tienes la capacidad de hacerlo, la posibilidad de hacerlo. Al punto tal que nuestros sabios dicen, ¿cuándo voy a ser como Abraham, Isaac, Jacob y mis patriarcas? Hasta el punto podríamos llegar. Ok, obviamente es un trabajo difícil, arduo, largo. Ok, ese es otro tema. No estamos acá para dormir, estamos acá para trabajar. Porque si estábamos acá para dormir y no hacer nada, sin que Dios nos cree, ya no hacíamos nada. Ya no había nadie que haga nada. Antes de que Dios cree el mundo, no había nadie haciendo nada. Entonces, si vinimos acá a hacer nada, ¿para qué existís? Ya existía eso antes. Nadie hacía nada. Si Dios te creó, es para que hagas algo. Es para que te cambies, te desarrolles, crezcas, cambies el mundo a tu alrededor, lo desarrolles, permitas a otros crecer y así sucesivamente. Esto es el concepto del korban, la ofrenda, uno de los trabajos, de vuelta, que había en el templo. Entonces, si nosotros somos el templo, hacemos de nosotros mismos un templo, nos ofrendamos a Dios. Korban. Este es asunto número 1. ¿Cómo? Korban, o sea, entregamos la ofrenda a nosotros mismos. Exacto. Korban de la palabra karov, cerca. Nos acercamos a Dios. Que lo que representa, porque Dios está en todos lados en realidad, es que en realidad revelamos su presencia en nosotros mismos y en el mundo a nuestro alrededor. Esto es asunto número 1, la ofrenda. Asunto número 2 que el Rebbe explica, y que en realidad es largo, yo lo voy a hacer resumido. Las maderas con las cuales se construyó el Mishkan, el tabernáculo, eran maderas que en español se dice acacia, un árbol alto, fuerte, acacia. Okay. En hebreo, acacia se dice shittim. Es un nombre de la madera que había que usar. De hecho, nuestros sabios cuentan que Jacob Avinu, el patriarca Jacob, cuando bajó a Egipto, ya sabía con profecía que cuando salgan de Egipto iban a necesitar mucha madera de acacia. Entonces trajo árboles para plantar en Egipto y plantaron un montón de árboles y cuando se fueron de Egipto se llevaron esos árboles también, o sea, la madera, ¿no? De los árboles se la llevaron porque sabían que la tenían que usar, tenían que llevársela. Y efectivamente, cuando Dios manda, Parshas Truma,
a construir el Mishkan, el tabernáculo, dice, las maderas con las cuales tienen que construir este edificio, por llamarlo de alguna manera, tiene que ser con madera de acacia, de shittim. Ahora bien, la pregunta simple es, ¿y a mí qué me importa qué tipo de madera? Decime que hay que usar madera, yo qué sé, madera, construí ahí una pared y hacerla de madera. No, madera de shittim. ¿Y por qué shittim? La palabra shittim, que de vuelta se traduce en general como acacia, pero acá tiene otro significado totalmente diferente. La palabra shittim está muy relacionada en hebreo, las letras, con la palabra shtus. Shtus significa tontería. Tontería. Son las mismas letras. Shin Taf, esa es la raíz, son dos. O Shin Taf Hei, tres. Sea como fuere, shittim y shtus, tontería. Y más aún hay otra palabra que también está relacionada con esto, que es stia, totá. Una mujer que se desvía en payas. No soy, hay todo un montón de leyes sobre esto que no vamos a entrar ahora en detalle, pero existe la palabra soital. Stia significa un desvío. Entonces, combinando estas tres cosas, la palabra shittim, la palabra shtus y la palabra soita, cuya raíz son las mismas letras, combinando esto, aprendemos que, ¿qué significa la tontería? La tontería significa un desvío. ¿Un desvío de qué? Un desvío del camino normal. Y de vuelta, ¿por qué el Mishkan, el tabernáculo, había que construirlo con madera de shittim? Porque hace referencia directa a este otro trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros con nuestro templo. El primero que definimos fue korbanos, ofrendas. Ok, listo. Por así decir, en el resumen terminamos con el tema. El segundo trabajo es shtus, tontería. Tenemos que ser un poco tontos de vez en cuando. Ahora vamos a ver cómo, cuándo, etc. Pero estamos hablando de tontería. Y estamos definiendo el shtus, la tontería, como stía, como desviación. El Rambam explica en sus leyes de comportamiento que el ideal de la toira es ir por el camino intermedio. En cada cualidad que uno tiene, esto viene también de la filosofía aristotélica, pero cada uno de nosotros tenemos cualidades en nuestro interior, en nuestro alma, y a veces nos desviamos del camino lógico y racional correcto en cada una de estas cualidades. A veces una persona es muy irascible, se enoja mucho, a veces una persona es indiferente, a veces una persona es tan generosa que despilfarra, se le fue la mano, despilfarra, o a veces es tacaña, no quiere ayudar, no quiere dar. Hay diferentes tipos de cualidades en el interior de cada uno de nosotros. El camino intermedio es el adecuado. Ni mucho ni poco, es en el medio. Pero cuando una persona se va del camino del medio, ahí está en problemas. Ahí es donde surgen los conflictos, todos los extremos son negativos. Este concepto de desviarse del camino intermedio lo llamamos un shtus, una tontería, porque de vuelta vinculamos la palabra shittim, de la madera de acacia, con la palabra shtus, tontería, y con la palabra stía, que es desviarse. Que sí, que desviarse es una tontería, y eso es lo que nos enseña la madera de acacia del Mishkan, del tabernáculo. Ahora bien, ¿qué es esto de la tontería? ¿Y cómo se relaciona con desviarse? De vuelta, definimos que hay un camino intermedio. Entonces, desviarse puede ser de dos maneras. O te desvías para arriba o para abajo. O sos un shoite, un tonto negativamente hablando, que ahora vamos a ver qué significa. O sos un tonto positivamente hablando. Un buen tonto, como quien dice. Ahora vamos a ver qué significa. Paciencia. Ambos son un desvío, pero hay un desvío que es positivo, es bueno, y hay un desvío que es malo, es negativo. ¿Cómo funciona esto? El Rebbe anterior explica que tenemos un alma animal en nuestro interior y Dios nos puso en un mundo. El mundo, en hebreo, la palabra mundo se dice helem. Helem es ocultamiento. Y la raíz de la palabra mundo y la raíz de la palabra helem, hoy estamos jugando con las raíces de palabras y hay más todavía hacia el final del discurso. La raíz de la palabra helem, ocultamiento, la raíz de la palabra mundo, oilom, es la misma. Quiere decir que el mundo per se, por sí mismo, oculta la presencia de Dios. Uno abre los ojos y mira a su alrededor y no encuentra a Dios. Tiene que pensar, tiene que meditar,
tiene que tener fe, ok, pero con los ojos de carne y hueso no lo vemos. Que de hecho esto es una de las cosas que van a ocurrir con la venida del Moshiach pronto en nuestros días. Vamos a ver, como dice el profeta, con nuestros propios ojos la boca de Dios habló. Rohul Basar Yahdav, la carne misma va a percibir que la boca de Dios habló. ¿Ok? ¿Qué significa eso? No tengo idea, pero eso es lo que dice el profeta. Ishaya. Con todo esto, entonces, el mundo y el alma animal nos ocultan la presencia de Dios. No lo percibimos a Dios. Al ser que no percibimos a Dios, en muchas situaciones nos olvidamos que debemos cumplir su voluntad. Y hacemos cálculos. Los cálculos son, mira, hay ciertas transgresiones que me van a llevar a desconectarme de Dios, pero por completo. Si una persona mata, roba, si una persona niega a Dios, hace idolatría, claramente está separándose de Dios, porque lo estás negando. Pero hay ciertas transgresiones, uno puede pensar, que no te hacen separarte de Dios. Son menos graves, no es tan terrible. Si hablo mal de mi prójimo, si no le hice un favor, lashon hara, mala lengua, sheker, mentiras. Si digo mentiras, ¿qué tanto lío hay? No le hice daño a nadie, no es tan grave. Esto es lo que la gente tiende a pensar. ¿Y por qué tiende a pensar así? Porque hay un ocultamiento de la verdad. La verdad es que cada transgresión, sin importar qué tipo de transgresión es, por supuesto que hay unas más graves que otras, es mucho peor matar que mentir, pero cada transgresión, sin excepción, nos separa de Dios. Nos corta el vínculo con Dios, en mayor grado o menor grado, pero nos corta el vínculo con Dios, porque hay un denominador común que todas las mitzvot tienen, sin excepción. Todos los preceptos son iguales en este sentido, que son la voluntad de Dios. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es lo que quiere Dios? Si Dios quiere que cortemos árboles, si Dios quiere que nos pongamos tefilín, o si Dios quiere que no comamos comida que no es kosher. ¿Qué diferencia hay? Es simplemente la voluntad de Dios. Esto es lo que Él quiere. Y cuando una persona considera que ciertas partes de esa voluntad de Dios, ciertas cuestiones en esa voluntad de Dios, me separarían de Él, si yo hago idolatría, me separo de Dios. Pero si yo miento, de vuelta, un ejemplo, no me separo de Dios, ese es el shtus, esa es la tontería impura, baja, la desviación del camino intermedio en forma negativa, porque en la práctica es mentira. Todas las transgresiones te separan de Dios, mayor grado, menor grado, no importa. Cada transgresión representa un ocultamiento de la presencia de Dios en nuestro interior y en el mundo a nuestro alrededor. Entonces, ¿cuál es la tontería? De vuelta, el desvío de la tontería en forma negativa. El desvío es que yo considero que no me separo de Dios aunque transgreda. Esto es, de vuelta, desvío negativo. ¿Cuál es el desvío positivo? El Rebbe acá, el Rebbe anterior lo llama Shtus de Kedusha, una tontería de santidad, ser un buen tonto, una tontería positiva. También es un desvío del camino intermedio, pero es un desvío para arriba, un desvío bueno, positivo. ¿Cuál es este desvío positivo? El Rebbe explica así. El concepto de Shtus, de ser un tonto en forma positiva, es cuando la persona deja de lado su propio intelecto, cuando la persona deja de lado sus costumbres que adquirió a lo largo de la vida, no porque sean costumbres judías, quiero decir, costumbres porque come a tal hora, porque duerme a tal hora, porque necesita comer esta comida que tiene tantos condimentos, o porque necesita beber esta bebida porque es más rica. Todas estas cuestiones que la persona las tiene fijas en su vida como importantes, entre comillas, como si fuesen importantes, o porque tal día juega tal equipo de fútbol, yo tengo que estar mirando eso, no puedo dejarlo pasar, es un juego importante, etc. Todas estas tonterías que la persona tiene como importantes en su vida son todas totalmente irrelevantes, totalmente sin ninguna importancia, absolutamente. Y uno tiene que dejar de lado todo esto y dedicarse a Dios. Él es lo único que importa. Con sacrificio, con entrega y saber que de vuelta, no importa qué tipo de precepto sea lo que Dios exige, esta es la voluntad de Él, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, tontería positiva es dejar de lado la lógica, dejar de lado las costumbres, dejar de lado lo que al mundo le parece importante y entregarse completamente a Dios. Dedicarse incluso
irracionalmente hablando, más allá de lo suprarracionalmente hablando, más allá de lo que la razón dicta, dedicarse a Dios. Un ejemplo de esto es en el estudio de Torah. Si la persona tomó un firme compromiso de estudiar Torah, una cantidad de tiempo por día o una cantidad de contenido por día, y por alguna razón, porque había el equipo de fútbol, jugaba no sé qué partido para ganar no sé qué cosa, tontería, no estudió lo que tenía que estudiar o no estudió el tiempo que tenía que estudiar, ¿cómo te vas a ir a dormir? No podés ir a dormir. No, pero estoy cansado. Claro, estabas cansado de mirar el partido de fútbol y gritar los goles, pero para estudiar, ¿estás cansado? Para gritar los goles no estabas cansado, para estudiar estás cansado. Entonces, ir más allá de lo racional que representa, yo no puedo terminar mi día si no cumplo con lo que me comprometí con Dios. Porque depende de mí. Eso es lo que está fijo en mi vida, mi compromiso con Dios. Y no las tonterías que uno fue adquiriendo a lo largo de la vida. Un ejemplo de esto, el Rebbe trae una historia en el Talmud de varios rabinos, Rabbi Yehuda bar Ilai, Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak. Había varios rabinos que bailaban en casamientos. Iban especialmente a casamientos a alegrar al novio y la novia. Es una mitzvah, es un precepto muy interesante, alegrar al novio y a la novia en el día de su casamiento. ¿Qué hacían estos rabinos, que eran gigantes de la toira? ¿Qué hacían? Hacían monadas, tonterías. Uno jugaba con malabares de plantitas, otros jugaban con malabares de fuego, hacían malabares con el fuego, hacían tonterías, digamos, pavadas, como decimos en Argentina. Y había quienes cuestionaban por qué estos grandes rabinos, estos genios de la Torá, están comportándose como tontos en un momento tan especial, en un lugar que está lleno de gente, el novio, la novia, etc. ¿Qué están haciendo? Uno de estos rabinos, Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak, cuando falleció, nuestros sabios cuentan que este era el que jugaba con malabares con fuego. Nuestros sabios cuentan que la tumba de él se le generó una muralla de fuego alrededor de su tumba para separarla del resto de las tumbas. Este tipo era más santo que el resto. Entonces la gente dijo, cuando vio eso, mirá, ¿cuál era la santidad de este rabino? ¿Que estudiaba mucha Torá? No, que hacía malabares con fuego en los casamientos. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica detrás de esto? ¿Qué estamos tratando de decir? Y la idea es así. Nuestros sabios dicen en el Talmud, otro juego de letras. Ish be isha zahu, si un hombre y una mujer son meritorios, la presencia de Dios está entre ellos. Lo izahu, si no son meritorios, ellos y haltan, se los come, se los consume un fuego. ¿Qué es esto? La palabra ish, en hebreo, que significa hombre, se escribe con 3 letras. Aleph, Yud, Shin. Son 3 letras. La palabra isha, que significa mujer, también son 3 letras. Aleph, Shin, Hei. Si uno presta atención, la palabra ish y la palabra isha comparten 2 letras, la Aleph y la Shin, y difieren en una letra. En la palabra hombre, ish, está la letra Yud, y en la palabra isha, mujer, está la letra Hei. La Yud y la Hei son 2 letras del nombre inefable de Dios. Una Yud, una Hei, tetragramaton, las 4 letras del nombre de Dios. La Yud y la Hei es un nombre de Dios. Ellas mismas en sí son un nombre de Dios. La Yud y la Hei. Entonces, volvemos a la frase de nuestros sabios. Si un hombre y una mujer son meritorios, Ish contiene la letra Yud y Isha, mujer, contiene la letra Hei, entonces la presencia de Dios, la Yud y la Hei, está entre ellos. ¿Oh? Está el nombre de Dios ahí. Pero si no son meritorios, la presencia de Dios se retira, literalmente. ¿Y qué queda? La Aleph y la Shin de Ish y la Aleph y la Shin de Isha, la Yud y la Hei volaron. ¿Qué es la palabra Aleph, Shin, Eish? Fuego. Queda el fuego del hombre, el fuego de la mujer, chao. Se consumen entre ellos y se matan. Entre ellos, literalmente. Quiere decir que en un casamiento, en donde hay un Ish, un hombre, y una Isha, una mujer, y cuando el casamiento es hecho como corresponde, según las leyes del judaísmo, como tiene que ser, etc., está la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios es algo tan profundo y tan elevado que la única forma de conectarse con ese nivel tan profundo y tan elevado es haciendo malabares y tonterías. Si uno va a conectarse con Dios, con el intelecto tiene un límite. El límite es cuánto entendés. Incluso el corazón, los sentimientos también tienen un límite. ¿Cuánto sentís? Más, menos, mejor, peor. Mayor capacidad, menor capacidad, mayor conocimiento, menor conocimiento, pero sea como fuere que uno lo defina, tiene un límite.
Pero cuando uno va más allá de su propia lógica y hace cosas que no tienen sentido, no tienen lógica, como un gran rabino gigante de la Torá jugando con fuego, con malabares, haciendo tonterías. Incluso está la historia de un rabino que se ponía a la novia como a hombro y bailaba con la novia. Y la gente le preguntó, hey, es una chica, ¿viste? Está como tocando una chica. Para mí es como si fuese un tronco de madera. Estoy bailando con un tronco. No, no me representa realmente que es una mujer y que estoy bailando con una mujer. No me representa nada, no significa nada para mí, es un tronco. Y estaba como yendo más allá, digamos, de lo racional. Uy, mirá, el rabino bailando con la novia. Qué locura, esto se va a cualquier lado. Quiere decir que volvamos para atrás. El tabernáculo. Ah, sí, Moishe Rabbeinu construyó un tabernáculo. Buenísimo. Eso hizo que la presencia de Dios se revele en la tierra. Vine a mi jardín. Oh, buenísimo. Dijimos que uno de los trabajos en el tabernáculo era korbanos, ofrendas. Oh, ok, sí, la ofrenda es que yo tengo que ofrendarme a mí mismo a Dios. Perfecto. Y luego, o sea, dejar mis pasiones de lado, dedicarme al estudio, etc. Luego, hablamos de la madera con la que se construía el Mishkan. Esta madera de acacia, ¿qué representa? Shittim, shittim, shtus, tontería. Shtus es stía, desviarse. Oh, hay desviaciones bajas, malas, desviaciones altas, buenas. Tenemos que aprender a desviarnos, dejar nuestro intelecto de lado, asumir y aceptar el yugo del cielo, lo que Dios quiere de nosotros que hagamos, lo que Él está esperando de nosotros. Y esta es nuestra forma de conectarnos con una energía extremadamente elevada, divina. Por eso estos rabinos bailaban, hacían monadas y tonterías. Tenemos que saber, tenemos que pensar, contemplar qué asuntos en nuestras vidas son realmente importantes, son realmente los principales en nuestra vida. ¿A qué nos estamos dedicando? Si nos estamos dedicando a fijar tiempo para comer, fijar tiempo para dormir, fijar tiempo para mirar televisión, fíjate, o estamos fijando el tiempo para el estudio de Torah. El Rebbe anterior termina su discurso explicando que en la realidad todos nosotros tenemos un tiempo determinado de vida. Dios nos puso acá y en cuanto nacemos ya empezamos a morir y en ese tiempo de vida tenemos que hacer una misión. Nuestra misión es traer a Dios a la tierra, traer al Moshiach. Bueno, ¿cuánto estamos efectivamente dedicándonos a esta misión? ¿Cuánto tiempo en cantidad, en energías, en calidad, quiero decir, energía? ¿Cuánto entusiasmo realmente estamos dedicando específicamente a esa misión? Porque de vuelta tenemos un tiempo determinado de vida y hay que aprovecharlo, no vamos a tener ni un minuto más ni un minuto menos, pero hay que aprovechar ese tiempo, hay que aprovecharlo. Luego el Rebbe continúa con otra enseñanza del Mishkan también, del tabernáculo. Las columnas del tabernáculo, ya dijimos que estaban hechas de madera de acacia, shittim, ok, listo, shtus. Hay que aprender a ser un tonto, entre comillas, elevado, de santidad. Dejamos el intelecto de lado. Hay otro asunto que el Rebbe explica de una forma muy interesante, lo que pasa es que es medio largo, entonces yo voy a hacer lo más resumido que pueda. La idea es las columnas del templo, del tabernáculo, quiero decir, que construyó Moshe Rabbeinu, que de ahí estamos extrayendo ideas. Esta va a llamar la tercera idea con esto. Las columnas del tabernáculo se llamaban keroshim, keresh. Kuf reish shin. Keresh significa una columna. Okay. Así lo dice la Torah en Parshas Truma, keresh. Esas letras de la palabra keresh se pueden interpretar también de otras dos maneras. La palabra keresh tiene las mismas letras exactas que la palabra sheker, mentira. Simplemente las ordenamos de otra manera. Keresh es kuf, reish, shin. Sheker es shin, kuf, reish. Son las mismas letras ordenadas de otra manera. Y también keresh se puede ordenar las letras de otra manera y es kesher, kuf, shin, reish, que significa unión. Entonces, por un lado tenemos la palabra columna. Oh, las columnas del tabernáculo, Moshe Rabbeinu, la presencia de Dios en la tierra. Sí, sí, sí. La palabra columna. Luego de esa misma palabra podemos extraer dos cosas. O mentira, sheker, o unión, kesher. Y el Rebbe explica ampliamente, largo, qué significa la letra shin, qué significa la letra kuf, la letra reish, trayendo ideas del Zohar también que hablan de estas letras, que son letras de verdad, letras de mentira. Muy bien, todo esto apunta, como dijimos antes, la palabra oilam, mundo,
está relacionada con la palabra helem, que significa ocultamiento. Vivimos, como el Zohar lo dicen, alma de shikra, en un mundo de mentiras, donde vemos una cosa, pero en realidad es otra. Vemos un mundo material, pero en realidad es la presencia de Dios dando vida a ese mundo material. En el interior de cada cosa en el mundo, sin excepción, hay una energía divina que hace que esa cosa exista. Pero nosotros vemos la cosa material y muchas veces nos olvidamos y nos enfocamos en la cosa material solamente. Y nos olvidamos de lo espiritual. Y esto es sheker, esto es una mentira. Porque vivimos de vuelta en una mentira gigante en donde pensamos que lo principal es lo material, cuando lo principal en realidad es lo espiritual. Pero no lo vemos, entonces nos olvidamos. Entonces el Rebbe dice, ¿cuál es la enseñanza de estos keroshim, de estas columnas en el templo? Tenemos que transformar el sheker, que son la misma letra que keresh. Keresh quiere decir columna, sheker quiere decir mentira. Tenemos que transformar la mentira del mundo en kesher, en nuestra unión con Dios, en unirnos con Él. Ahí está la Está solución. la conexión. Sí. Tenemos que transformar el sheker, la mentira del mundo, en kesher, en una unión con Dios. ¿Cómo? Enfocándonos en saber, contemplar, pensar que lo material no es lo principal, similar a lo que dijimos anteriormente, sino que lo principal es la energía divina que está en cada cosa. Eso es lo principal del mundo. Luego, el Rebbe se detiene en otra idea interesante respecto de la salida del pueblo de Israel de Egipto. En la salida del pueblo de Israel de Egipto, la Torá dice que Dios nos sacó al Tzivoisam, según nuestras huestes, las huestes del pueblo de Israel, que se refiere a la gente. Dios sacó 600.000 hombres entre 20 y 60 años, etc. Las huestes, pero lo llama Tzava. Tzava. Tzava, la palabra Tzava, en realidad, en hebreo, Tzadik Beis Aleph, hoy estamos jugando con las palabras y ahí viene la cuarta explicación, la cuarta idea que podemos sacar de todo esto. La palabra Tzava en realidad tiene tres explicaciones diferentes. Explicación número uno de la palabra Tzava es ejército, Tzava, ejército. Explicación número dos es de tiempo. Hay un versículo en Ioiv relacionado a lo que dijimos anteriormente. Dios determinó un tiempo que cada uno de nosotros vivimos sobre la faz de la tierra. Se utiliza la misma palabra Tzava. Y la tercera explicación de la palabra Tzava es Sivion, belleza. Belleza. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos que, siendo las huestes de Dios, siendo el ejército de Dios, que somos los que tenemos que efectivamente revelar su presencia aquí en la tierra, como dijimos anteriormente respecto del Mishkan, cada uno de nosotros somos este ejército y tenemos que saber que tenemos un tiempo determinado para hacer nuestra misión, nuestro trabajo. Y tenemos que saber que para que realmente este mundo sea la morada para Dios, este trabajo tiene que ser hecho de la mejor manera posible, con la mayor belleza posible. Ahí está la conexión de las tres explicaciones de la palabra Tzava. El ejército, nosotros somos los soldados de Dios, por así decir. Somos aquellos que tenemos un tiempo determinado para hacer nuestra misión y esa misión tiene que ser hecha de la mejor manera posible, lo más bello posible. A todo esto, cuando un rey, que representa a ese rey a Dios, cuando un rey quiere tener victoria, Dios quiere estar realmente revelado aquí en la tierra, el rey, con tal de ser exitoso en su misión, gasta, e incluso el lenguaje que se usa en el discurso más adelante, se despilfarra incluso, despilfarra todos los tesoros que tiene, las mayores cosas, lo más importante, lo que sus padres juntaron por generaciones y generaciones. ¿Para qué? Para pagar a los soldados, para que los soldados vayan y hagan la guerra. Quiere decir que a cada uno de nosotros nos fue dado un tesoro infinito de fuerzas y capacidad para efectivamente hacer nuestra misión. Nadie puede venir a decir no puedo, como dijimos al comienzo. Si Dios nos exige algo es porque nos da la fuerza para hacerlo. A nosotros, que somos el ejército de Dios, Dios nos da los mayores tesoros que tiene guardados ahí arriba, por así decir, infinitos tesoros. En el lenguaje del discurso es el Ein Sof, el Or Ein Sof, la luz infinita de Dios, que es tan infinita como Dios. Es una expresión de Dios, y esto es largo y profundo, pero lo que quiere decir es que esa energía divina infinita, Dios la inyecta, por así decir, en cada uno de nosotros,
para efectivamente tener victoria, tener éxito en nuestra misión de hacer de este mundo una morada para Dios. Esa energía está en nuestro interior y llega hasta todos los puntos de la tierra. No hay lugar donde Dios no esté y no hay individuo que no tenga esta posibilidad infinita de cumplir con su misión, de traer la presencia de Dios a la tierra. Todo esto surge del Mishkan, del tabernáculo. El final que mencioné, esto del ejército, etcétera, es porque el pueblo de Israel construye el tabernáculo tras la salida de Egipto, justamente, que salimos con el ejército divino, etcétera. La cuestión es que Dios efectivamente nos da esta fuerza, esta energía para lograr nuestra misión,